Bienvenidos a esta nueva exposición. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en una de las historias más fascinantes de todos los tiempos, una narrativa que, literalmente, partió la historia de la humanidad en dos. Vamos a desentrañar los profundos orígenes teológicos, las profecías milenarias y los eventos precisos detrás del nacimiento de Jesucristo. Es un recorrido increíble que nos lleva desde la eternidad misma hasta un humilde establo en Medio Oriente. Así que, prepárense para redescubrir esta historia con una mirada completamente nueva. Para entender la magnitud de todo esto, la verdad es que tenemos que irnos un poco más atrás. Bueno, mucho más atrás. Antes del tiempo mismo. Fíjense en esta majestuosa apertura del Evangelio de Juan. Nos dice que antes de que existiera nuestra historia, antes de cualquier imperio o censo romano, existía el Verbo. Esa divinidad eterna en perfecta e íntima unidad con el Padre. Y es desde esa eternidad absoluta, desde donde el Verbo decide entrar en nuestro mundo humano. Sección 1. Orígenes del Rey Sagrado. Y así, bajamos directamente de lo eterno al plano histórico, explorando los orígenes terrenales del Mesías a través de sus asombrosos linajes. Aquí nos encontramos con algo súper interesante, las genealogías que nos presentan Mateo y Lucas. A simple vista, podrían parecer contradictorias, pero en realidad tienen propósitos teológicos distintos y maravillosamente complementarios. Mateo le habla principalmente a una audiencia judía, así que su objetivo es probar que Jesús es el verdadero rey esperado. Por eso traza su linaje directo desde Abraham, pasando por el rey David. Lucas, por otro lado, hace el recorrido a la inversa y se va mucho más atrás, hasta llegar al mismísimo Adán. ¿Por qué? Porque quiere dejarnos clarísimo que Jesús no es solo el rey de una nación en particular, sino el Salvador universal de toda la humanidad. Ahora bien, si analizamos la genealogía de Mateo con cuidado, notaremos una estructura muy específica. Él organiza todo el árbol genealógico en 3 bloques exactos de 14 generaciones. Y claro, cualquiera se preguntaría, ¿por qué precisamente 14? Definitivamente no es una simple coincidencia matemática al azar. Fíjense en la genialidad de esta estructura. En el idioma hebreo antiguo, las letras también tienen un valor numérico. El nombre de David, que se escribe con 3 consonantes, DWD, suma exactamente 14. Y al presentarnos 3 grupos de 14, Mateo está tomando la realeza de David y multiplicándola por 3, que es el número bíblico que simboliza la perfección absoluta. Básicamente, nos está diciendo, con un código brillante, que Jesús es el clímax definitivo de la historia de Israel, el Rey de Reyes absoluto. Pasamos a la sección 2, el Verbo hecho carne. Ya con el linaje real establecido, entremos al momento exacto de la encarnación y a ese misterioso plan divino revelado a María y a José. Imaginen por un segundo el peso de estas palabras del profeta Isaías, anunciando que una virgen daría a luz al Dios con nosotros. Y aquí es donde entra el rol fundamental de José. Como descendiente directo del rey David, él representa esa rama de la dinastía que parecía estar cortada y marchita. Sin embargo, a través de un sueño, el ángel le confirma a José que aquella antigua promesa real no había sido destruida en lo absoluto, sino que estaba a punto de cumplirse frente a sus propios ojos. Si trazamos una línea de tiempo rápida, vemos cómo se desarrolla la columna vertebral de este misterio. Todo arranca con la asombrosa anunciación en la pequeñísima aldea de Nazaret. Inmediatamente después, María emprende un viaje hacia las montañas de Judea para servir a su prima Isabel. Es, literalmente, el recorrido del primer tabernáculo viviente, llevando la presencia misma de Dios a través de la geografía de Israel, hasta llegar a sus momentos trascendentales del nacimiento y meses más tarde la presentación formal. Es precisamente durante esa visita a Isabel donde surge un momento de profundo asombro. Isabel, llena del Espíritu Santo, reconoce de inmediato quién está en el vientre de María y exclama: ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Es una interrogante profundísima que nos hace detenernos a pensar. ¿Cómo es siquiera posible que un ser humano finito sea verdaderamente la madre de Dios? Bueno, la teología nos ofrece una respuesta increíblemente precisa a este misterio. Pensemos en esto. Una madre terrenal no crea el alma inmaterial de su hijo, ¿verdad? Pero es innegablemente la madre de la persona completa. De la misma manera, aunque María obviamente no originó la naturaleza divina de Dios, la cual es eterna, sí concibió y dio a luz a Jesucristo.
Y como Jesús es una sola persona que es inseparablemente Dios y hombre al mismo tiempo, ella se convierte, de manera verdadera y absoluta, en la Madre de Dios. Llegamos a la sección 3, Nacimiento en Belén. Y es aquí donde presenciamos uno de los contrastes más poéticos y asombrosos de toda esta narrativa. Por un lado, tenemos al poderoso emperador romano Augusto obligando a todo el mundo a empadronarse, moviendo multitudes por todo el imperio. Pero, en el silencio de la providencia divina, ese mismo edicto es lo que lleva a María y a José a Belén, cumpliendo así la profecía de Miqueas. Y presten atención a este detalle tan hermoso. La palabra Belén significa literalmente casa de pan. El rey del universo nace allí, pero no en un palacio, sino que su primera cuna es un humilde pesebre. El que vendría a ser el pan de vida definitivo para toda la humanidad es depositado, fíjense bien, en un comedero de madera para animales. Sección 4. La Epifanía a las naciones. Porque un acontecimiento de esta magnitud no podía quedarse guardado para un solo grupo. Tuvo desde el principio un alcance completamente global. Este es el tremendo y solemne anuncio celestial. ¿Y a quiénes se les revela primero? No a los reyes de la época ni a la élite religiosa, sino a unos humildes pastores que hacían guardia en la oscuridad de la noche. Imagínense el terror inicial al ver el campo iluminarse de golpe con la abrumadora gloria divina. Pero el mensaje era de una alegría universal, y estos pastores, con una fe sencilla y sin demoras, corrieron a adorar al niño. Y por supuesto, esta revelación también cruzó fronteras hasta llegar a los gentiles, a los sabios de Oriente. Esos famosos regalos que presentaron al postrarse no eran simples obsequios costosos o cortesías diplomáticas, eran declaraciones proféticas exactas sobre la identidad de este niño. Trajeron oro, reconociendo sin lugar a dudas su realeza absoluta, incienso, que se utilizaba estrictamente para el culto a la divinidad, y mirra, una resina empleada para la sepultura, la cual apuntaba directamente a su humanidad mortal y prefiguraba su futuro sacrificio. Finalmente, entramos en la sección 5, el niño en el templo. Dejamos atrás la humilde cueva de Belén y nos trasladamos al imponente y majestuoso templo de Jerusalén. Para la presentación formal del niño a los 40 días, vemos un paralelo teológico que es sencillamente deslumbrante. María entra al templo actuando como la nueva arca de la alianza. Mírenlo de esta forma. La antigua arca contenía el maná del desierto. La nueva trae a Jesús, el verdadero pan de vida eterno. El arca antigua guardaba las tablas de piedra de la ley. La nueva porta a quien es el cumplimiento vivo y absoluto de esa misma ley. El arca antigua llevaba el cayado florido de Aarón. La nueva alianza presenta al propio sumo sacerdote eterno. Literalmente, todo el Antiguo Testamento encontraba su clímax y cumplimiento al cruzar esas puertas sagradas. Pero en medio de esa alegría solemne, un hombre justo, guiado por el Espíritu, llamado Simeón, lanza una profecía verdaderamente sombría. Mirando directamente a María, le dice con gravedad que una espada le atravesará el alma. Esta es una frase durísima que vincula irrevocablemente la paz y el asombro del nacimiento con la sombra ineludible y el dolor profundo de la futura cruz. Nos recuerda que la redención total iba a requerir un sacrificio inmenso, un sufrimiento superlativo que la madre compartiría de cerca. Y varios años después, vemos un anticipo muy real de esa inmensa angustia. Durante la fiesta de la Pascua, un Jesús de apenas 12 años desaparece. Son 3 días de búsqueda inconcebible y angustiosa para María y José. Fíjense bien, 3 días perdido. Esto funciona como un poderoso presagio, adelantando esos 3 días de oscuridad en el sepulcro antes del gozo infinito de su resurrección. Y cuando por fin logran encontrarlo en el templo, no hallan a un niño asustado, sino a alguien que está asombrando por completo a los expertos y doctores de la ley con su deslumbrante sabiduría. La respuesta que él le da a su madre en medio del asombro general resuena a través de los siglos. Esta es, de hecho, la primerísima declaración pública de Jesús sobre su identidad y divinidad. Al llamar a Dios su Padre de una manera tan increíblemente directa, establece de inmediato que su misión absoluta y su sumisión total a la voluntad divina están por encima de cualquier vínculo o comprensión puramente terrenal. Y es precisamente esa naturaleza profundamente espiritual la que nos lleva a concluir esta exposición con una reflexión bastante solemne.
El Mesías, como hemos visto, no fue reconocido por aquellos que esperaban un líder político con un poderío militar estruendoso. Fue reconocido por pastores humildes, por extranjeros sabios que leían el cielo y por ancianos devotos. Si su reino opera verdaderamente en el silencio, en la humildad y en la verdad del Espíritu, la gran pregunta con la que nos quedamos es: ¿estamos realmente preparados para reconocerlo cuando se manifieste en nuestras propias vidas? Es un pensamiento profundo para llevarnos a la contemplación de este misterio fascinante. Gracias por acompañarnos en este recorrido.